Amado Dios, queremos darte gracias por este nuevo espacio en el que nos reúnes. Queremos entregarte toda la disposición para que a través de estas letras y de estas lecciones nos hables con esa claridad que solo tú revelas para nuestra vida, que nos hables y nos enseñes más de ti, que este texto nos lleve a tomar las decisiones necesarias en nuestra vida para estar más cerca de ti y soltar lo que nos aleja, lo que nos distrae, lo que nos entristece, lo que nos enferma, lo que nos agobia, para que cada vez tengamos más claridad de cómo estar en ti y contigo. Ponemos en gracia a todos nuestros familiares, a todas nuestras familias, a nuestra comunidad. Queremos ser tu elemento, queremos ser tu instrumento, queremos ser para ti y la disposición que cada una de nosotros tiene hoy para, a pesar de la hora, a pesar del día, estar acá y escuchar y entender y comprometernos sea permanente, que cada día seamos más las personas que escuchamos este mensaje, que acudimos a este llamado, que sea el Espíritu Santo a través de todo lo que en el día a día nos ata a temas materiales y superficiales, el que nos guíe y nos llene de esta gracia necesaria que solamente tú nos das y que nos hace tus hijas amadas, consentidas, merecedoras. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces, el día de hoy iniciamos nuestro capítulo número 2, que es el segundo, deja de, deja de mentir, se llama este capítulo. Uy, deja de mentir. Dice, mentir conforma de tal manera una gran parte de nuestro mundo. En la política, los negocios, el matrimonio, las salidas románticas, la devolución de impuestos, la búsqueda laboral, las publicidades, la familia, las amistades, el lugar de trabajo, la escuela, que no debería sorprendernos de que la mentira sea tan penetrante dentro de la comunidad cristiana. Saludas a alguien con una enorme sonrisa y un abrazo, pero la verdad es que no soportas a esa persona. Dices, estamos bien en nuestro matrimonio, cuando en realidad la mejor descripción es que la relación está fría. Afirmas, estoy bien, no me molesta haber perdido mi empleo, no estoy preocupada, pero lo cierto es que tienes mucho miedo de tu futuro. Comentas, creo que hiciste un gran trabajo, cuando en realidad crees que su desempeño fue a lo sumo aceptable. Declaras, no puedo ir, estoy muy ocupada, aunque la verdad es que prefieres no asistir a la actividad. Mentir y fingir son actos tan asociados a nosotros que casi no los notamos. Cada cultura y familia tiene su manera particular de dar rodeos, ocultar los hechos y evitar los momentos desagradables. Mentimos con las palabras, mentimos con nuestra sonrisa, mentimos con nuestro cuerpo, mentimos con nuestro silencio y pensamos que no es grave porque todo el mundo lo hace. Y entramos a un subtítulo que dice buenas, entre comillas, mentiras cristianas. Uy. Al igual que la mayoría de las personas, yo mentía antes de entregarle mi vida a Jesús a la edad de 19 años. Sin embargo, lo más alarmante era la falta de conciencia que tenía de lo mucho que seguía mintiendo. Me mentía primero y principalmente a mí misma.
luego a los demás e incluso a Dios. Mirando hacia atrás, puedo ver que las iglesias a las que asistí promovían una variedad de mandamientos tácticos acerca de lo que era y no era aceptable decir. Esos mandamientos me alentaban a fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban y a tergiversar la verdad para mantener la paz como una buena cristiana, entre comitas. Cuando sentí emociones tales como enojo, tristeza o desilusión, trataba de ignorarlas. ¿No se suponía que después de todo, que la vida cristiana debía ser gozosa y abundante? Le pedí a Dios que se llevara esos sentimientos. Él no lo hacía. Entonces yo seguía mintiendo. Durante los primeros tiempos de mi matrimonio, mentía acerca de lo desdichada que me sentía por el ritmo de nuestras vidas. Mentía sobre lo enojada que estaba por considerarme una madre sola. Mentía sobre el resentimiento que tenía hacia las personas complicadas en la iglesia. Mentía sobre lo terriblemente triste que estaba por vivir en Nueva York, apartada de la naturaleza, las playas, las montañas, los senderos y los espacios al aire libre. A menudo mentía dándole un amable y amoroso sí a las personas, mientras que en mi interior estaba enojada y diciendo que no. Mentía por temor. No quería desilusionar a la gente. Los llevaba en mi auto cuando prefería irme directo a casa. Aceptaba invitaciones a actividades sociales cuando en realidad deseaba estar sola. Le decía a Pete que no me importaba si trabajaba hasta tarde cuando en realidad sí me importaba. Durante años me sentí culpable por estar enojada o llena de furia. Jerry, ¿está todo bien? Me preguntó una amiga un día cuando se me escaparon un par de comentarios cortantes. Enseguida borré el rastro. No pasa nada, todo está bien. Sin embargo, mi tono de voz, las palabras ásperas y el lenguaje corporal me traicionaban. Vamos a ver otro subtítulo. Dice, la dedicación de Faith. Crecí en una familia donde los nacimientos de los hijos, las vacaciones, los cumpleaños y las graduaciones eran considerados acontecimientos sagrados. Tengo 6 hermanos, 27 sobrinos y en la actualidad 16 sobrinos nietos. Juntarnos para esos acontecimientos constituye una tradición familiar. Somos un clan irlandés estadounidense, ferozmente leal y comprometido. Cuando nació Faith, nuestra tercera hija, naturalmente planificamos una celebración familiar en torno a la dedicación de nuestra bebé. Pete, en 3 semanas van a venir más o menos 20 personas de mi familia, le dije, esperando que apartara un tiempo sin ir a la iglesia para ayudarme con la organización. Muy bien, eso es fantástico, respondió mientras se alejaba. Supe lo que eso significaba. La iglesia andaba a toda marcha y él estaba sobreocupado. Así que me encontraba sola. A medida que se acercaba el día, me ponía más tensa e irascible. Solo el hecho de tener que cuidar a 3 niñas pequeñas de 6, 4 y ahora 3 meses era lo suficientemente agotador. Además de eso, necesitaba asumir toda la responsabilidad de los preparativos para la llegada de mi familia, la de Pete y nuestros amigos. Detesto lo enfrascado que está en la iglesia. Mascullaba para mis adentros. Al mismo tiempo, me sentía culpable y egoísta. ¿Acaso él no se estaba entregando por todas esas personas en obediencia a Cristo? Aún así, deseaba disponer de un tiempo con él. Quería que las niñas estuvieran con su padre. Añoraba un descanso. ¿Cómo compites con la entrega a Dios? ¿Cómo compites con la entrega a Dios aún si está mal dirigida?
3 días antes del gran acontecimiento, Pete me preguntó si podía hacer arreglos para que una niñera cuidara a las pequeñas a fin de salir conmigo a una cita romántica. Debes estar bromeando, le respondí con sarcasmo. ¿Por qué no limpias la casa? Lavas la ropa, envías las instrucciones sobre cómo llegar a la gente que viene de afuera de la ciudad, averiguas dónde puedes estacionar las visitas y cocinas para 40 personas. ¿Ah? Ah, sí, mientras estás ocupado en eso, encuentra también a una niñera. Él se quedó callado. No hubo cita romántica. 3 días más tarde, un domingo soleado de abril, mi familia extendida realizó el arduo viaje a través del laberinto de túneles, puentes y tráfico para visitarnos en Queens. Acudieron a la iglesia ese domingo y luego a nuestro diminuto departamento en el segundo piso para la fiesta de celebración que comenzó a la 1 de la tarde. Se suponía que Pete estaría en casa a las 2 de la tarde. Por supuesto, él no había pensado en invitar a alguien a predicar a fin de estar en casa para el comienzo de la fiesta de nuestra hija. Y yo no se lo había pedido tampoco. ¿Por qué debo decir lo que es obvio? Pensaba. No obstante, acepté que él llegara a casa 1 hora más tarde de que la fiesta hubiera comenzado. 2 de la tarde, Pete no había llegado. 3 de la tarde, Pete no había llegado. 4 de la tarde, Pete no había llegado. ¿Dónde está? No puedo creer esto. Estábamos celebrando el nacimiento de nuestra hija y yo estaba entreteniendo a su familia, mi familia y nuestros amigos sola. Me sentí humillada. Nuestras familias comenzaron a despedirse alrededor de las 5:15. Cuando mis padres se iban alejando, Pete entró por la puerta muy orondo. ¡Ah! ¿Ya se van? Exclamó como una expresión de sorpresa. La noche es joven. Me compliqué con unos asuntos serios en la iglesia. Me sentía avergonzada delante de mi familia. ¿Qué deben estar pensando? ¿A quién le importan tus asuntos serios en la iglesia? Faith es tu hija. Grité dentro de mi cabeza, pero no dije nada. Cuando nuestros familiares y amigos se marcharon, Pete trató frenéticamente de limpiar la casa como un acto de penitencia. No le hablé por el resto de la noche y muy poco en los siguientes 2 días. Mi lenguaje corporal y mi talante eran claros. Mantente alejado. Te dejaré saber cuando quiera hablarte de nuevo. Supuse que él se daba cuenta de lo difícil que había sido para mí, lo importante que era esta fiesta y que nunca más se volvería a repetir ese día. Nunca más. Por 3 días no hablamos del asunto. Cuando finalmente le comenté lo desilusionada que estaba, le oculté la magnitud de mi enojo. ¿Cómo reaccionaría él? Hacia el final de la discusión, reconocí que su tardanza fue una forma indirecta de castigarme por haberme negado a ir a la cita romántica 3 días antes de la fiesta. Me confesó que esta era su forma de vengarse por mi actitud arrogante. Se disculpó. Yo le extendí el perdón como debe hacer una buena cristiana, entre comitas, y seguí adelante. No obstante, mentí. Me llevó otros 5 años decirle la verdad de lo dolida que me sentía por sus acciones y que esta herida en particular estaba abierta y no había sanado. El grado de verdad, el grado de libertad. Parte del maravilloso plan de Dios desde el comienzo ha sido que los seres humanos vivan en la verdad. Esto sigue siendo vital en su diseño a fin de que disfrutemos de libertad y gozo. Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:31 al 32.
Esta verdad incluye tanto la verdad bíblica acerca de Dios como la verdad en general. Como seguidores de Jesucristo, el grado en el que vivimos en la verdad determina el grado en que somos libres. Cuando mentimos en ciertas áreas de nuestra vida, nos ponemos grillos y cadenas, limitando la libertad que Cristo conquistó para nosotras. Wow, esto está muy, muy bonito. Voy a volver a leer esto. Dice, cuando mentimos en ciertas áreas de nuestras vidas, nos ponemos grillos y cadenas, limitando la libertad que Cristo conquistó para nosotras. Si un pastor enseña la Biblia en su iglesia y luego se va a su casa y pasa tiempo en secreto viendo pornografía en la internet, no es libre, sino que está en cadenas. El jefe del comité de finanzas de continuo exhorta a la gente a ofrendar generosamente, aparentando ser un ejemplo en sus contribuciones monetarias, pero no ha dado un centavo. Teme ser descubierto, no es libre, sino que está preso. Larry y Tracy se presentan en su grupo pequeño como una pareja cristiana sólida. Sin embargo, Tracy a menudo explota de rabia con Larry. Él tiene miedo de hablar con ella o discutir sobre la más mínima cosa con tal de no empeorar la situación. No quieren admitir este problema ni entre ellos ni a los demás. Larry y Tracy no son libres, sino esclavos. Una gran guerra espiritual se desata en torno a este tema en nuestras vidas. Por esta razón, Pablo cita el cinturón de la verdad como el primer elemento en la armadura de Dios que debemos ponernos para defendernos contra los poderes del mal. En Efesios 6, 2 al 14. A la edad de 37 años ya había sido una seguidora de Jesús comprometida por casi 20 años de mi vida antes de descubrir lo que significaba vivir en la verdad y experimentar la libertad en lo íntimo de mi ser. Cuando dejé de mentir, decidí que ya no podía ser parte de la fachada falsa que entendía como la comunidad cristiana y la ¿qué? Que entendía como la comunidad cristiana y la iglesia. Ya no podía más llamarle verdad a la mentira y a la mentira verdad. El precio de mentir había sido muy alto. Al final llegué al punto en que no tenía nada que perder al ser cruelmente honesta conmigo, los demás y Dios. Como Dios es la verdad suprema, inconscientemente lo excluí de mi vida, dado que no vivía en la verdad. Cuando mentimos, ya no estamos bajo el dominio de Dios, sino de Satanás. Jesús se refiere al maligno como el padre de mentira. Juan 8:44. Y una vez que cruzamos esa línea, somos vulnerables a una variedad de ataques y engaños. Mientras que fuera deshonesta conmigo misma y con Pete respecto a mis verdaderos sentimientos por haberse perdido la fiesta de dedicación de Faith, la herida seguiría abierta. Eso traía como consecuencia una agitación interior y un resentimiento persistente hacia mi esposo. Mentirnos a nosotros mismos. La persona a la que más le mentía era a mí misma. Mi deseo de lucir bien delante de los demás estaba tan arraigado que continuamente me engañaba diciendo, Jerry, no eres infeliz, puedes salir adelante, puedes ser feliz como Dios manda. El problema era que me había sentido cada vez más desdichada y exhausta durante los primeros años de nuestra vida de casados. Siendo padres jóvenes de 4 niños pequeños, habíamos comenzado una iglesia de cero en la ciudad de New York, sin gente, personal ni dinero. Nuestra fe era una mezcla de un Dios amoroso, bueno y malo, entrenamiento y teología, ingenuidad juvenil e ignorancia de nuestros asuntos personales.
Mantener viva mi alma en medio de un ambiente así requería un montón de mentiras y negación. Sin embargo, mentir hacía que fuera imposible amar a los demás de manera genuina. Mis conflictos internos combinados con la tristeza y la ira reprimidos me dejaban en un estado impredecible y poco fiable. El enojo ardía debajo de mi amable conducta cristiana. El día en que admití que no era una persona tan amorosa fue el día en que di un gran paso para convertirme en ella. Una enorme carga de fingimiento cayó de mis hombros y por fin pude reconocer mi verdadera debilidad y quebrantamiento. Estaba humillada. Abrazar mis propias fallas fue lo que con el tiempo me hizo convertirme en una mujer más fiable, dócil y accesible. Virginia Satir, una conocida terapeuta familiar, ha observado que los mensajes o las reglas que interiorizamos de nuestras familias y culturas de procedencia a menudo hacen que sea sencillo mentirnos a nosotros mismos. Algunas de esas reglas son verbales, aunque en gran parte no lo son. Ella escribe, la mayoría vivimos vidas inhumanas porque seguimos reglas inhumanas acerca de nosotros mismos. Al leer algunos ejemplos de las reglas inhumanas de Satir, piensa en sí alguna de piensa en esas reglas tácticas que han impactado tu vida. Ok, vamos a leerlas y vamos a ver si nos identificamos con algunas de estas. La primera dice, no demuestres tus sentimientos. Segundo, no sobresalgas. Tercero, no repliques. Cuatro, siempre sé buena. Cuatro, no pelees. ¿Qué? Perdón, quinto, no pelees. Sexto, obedece a la autoridad en todo momento. Siete, siempre sé puntual. Ocho, no te jactes, el orgullo viene antes de la caída. Y 10, los errores pueden matar. Nunca cometas uno. Cuando esas reglas se arrastran inconscientemente hasta la adultez y nunca se cuestionan, ahogan nuestra libertad y y nos alientan a mentir. Por ejemplo, me digo a mí misma que no estoy enojada porque tengo una regla que dice que se supone que siempre debo ser buena. Me digo que no estoy desilusionada porque tengo una regla que afirma tengo que ser buena y la gente buena no anda triste ni desilusionada. Le digo que sí a la gente cuando quiero decir que no, porque tengo una regla que indica la gente buena siempre dice que sí. Cuando crecemos con reglas familiares de este tipo, no es extraño que terminemos mintiéndonos acerca de nuestras necesidades y deseos. Trágicamente, restringimos aspectos importantes de la forma en la que Dios nos creó. Es inevitable que limitemos así nuestra libertad de elegir, que nos ha sido dada por Dios, y minimicemos la verdad, también dada por Dios, de quienes somos en realidad. Mentirles a los demás. Un estudio publicado por Robert Feldman, un psicólogo de la Universidad de Massachusetts, revela que mentir está íntimamente relacionado con la autoestima. Él concluye diciendo que mientras más la persona siente que su autoestima está siendo amenazada, más miente. En el estudio, la gente se preocupaba más por tratar de manejar la percepción de los demás hacia ellos y como resultado hablaban más y decían más cosas que no eran completamente exactas. Feldman llega a esta conclusión. No estamos tratando tanto de impresionar a los demás como de mantener una visión de nosotros mismos consistente con la forma en que a ellos les gustaría que fuéramos. Por esta razón, a menudo es más fácil mentirles a otros.
rozar la verdad por la superficie, que arriesgarnos a decir lo que es cierto. Parece más fácil no decir nada después de haber sido herida por la insensibilidad de una compañera de trabajo que confrontarla. Parece más fácil decir que sí a una cena con el jefe que admitir que tenemos un compromiso familiar. Parece más fácil irle con rodeos a un cliente sobre algunos detalles que someternos a la posibilidad de perder un contrato. Parece más fácil dar la impresión de que soy una cristiana fuerte y estoy creciendo que reconocer mi estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque pocos de nosotros podemos sentirnos cómodos viéndonos mal a los ojos de los demás o aún de nosotros mismos. Perdemos el derecho a la verdad con tal de no solo complacer a la persona que está delante de nosotros, sino también para asegurarnos una imagen positiva de nosotros mismos, ya sea cierta o no. Considera cómo la siguiente escena pone de manifiesto otros matices y complejidades acerca de mentirles a los demás. Cristina llega a casa de su turno con el peluquero y encuentra a su esposo sentado a la mesa de la cocina leyendo el diario con una taza de café. Le da una palmadita en el hombro y le pregunta, Mike, ¿te gusta mi corte de cabello? Él levanta la vista del periódico, arquea un poco las cejas y examina con indiferencia el nuevo estilo enrulado de su esposa. No, no mucho, responde, regresando la mirada al periódico. ¿Qué? Exclama ella. A veces no puedo creer lo insensible que eres. Cristina se dirige herida y enojada hacia el espejo del baño para darle un vistazo más de cerca al aparente desastre de su cabello. En una situación así, ¿qué le recomendarías a Mike? ¿Por qué no pudo decir sencillamente, te queda muy bien, mi amor? ¿No sería más afectuoso pronunciar una pequeña mentira en vez de lastimar a su esposa? ¿Qué significaría para Mike no mentir? Podría decir la verdad con un poco más de gracia. Imagina a Mike diciéndole a Cristina, te amo, mi amor, por quien eres tú. Lo que opinas sobre tu nuevo corte de cabello es más importante que lo que yo creo. Sin embargo, habiendo dicho esto, quisiera añadir que me gustaron más otros peinados que te has hecho antes. O trata de visualizar a Mike respondiéndole de manera inteligente y sincera. Este corte de cabello no es mi favorito, pero para mí tú siempre eres hermosa. Hay muchos factores distintos que debemos tener en cuenta en una respuesta respetuosa, madura y sincera de parte de Mike. Por ejemplo, ¿qué tan buena voluntad existe en su relación? ¿Cuál es su historia de pareja? ¿Cuál es su grado de conciencia y madurez? Aunque parezca sorprendente, la persona que miente inconscientemente aquí es Cristina. Cuando le hace a Mike la pregunta de si le gusta su cabello, ella no está haciendo una pregunta franca. Lo que en realidad está tratando de comunicar es, estoy asustada y ansiosa de que no luzca bien. Quiero y necesito que me digas que estoy bien. La pregunta de Cristina en sí implica una mentira. Como ella no parece sentirse cómoda con su cabello, quiere que Mike lo apruebe. Debido a que su apariencia es importante para ella, como lo es para la mayoría de nosotras, hasta algo pequeño como un corte de cabello puede impedirle descansar en el amor de Cristo. Para muchos de nosotros, así como para Cristina, la mentira está arraigada en la necesidad de que otros nos validen y afirmen a fin de sentirnos bien con nosotros mismos. Mentir puede darnos un alivio a corto plazo. Sin embargo, tiene un costo. Lo que parece una mentirita inofensiva en el momento se convierte en algo más complejo y difícil con el tiempo. La salida fácil al final resulta ser más complicada. Nuestra relación se vuelve más distante y disminuye su calidad.
La confianza de los demás en nosotros crece, nuestro estrés aumenta, nos ponemos más ansiosos por tener que recordar qué versión de la realidad le contamos a la gente. Wow. Y lo más importante, nuestra capacidad de amar a Dios y a los demás. La misma razón de nuestra existencia empeora. Conflicto, algo debe andar bien. Este es otro subtítulo. La escritora Sandra Wilson declaró, la verdad nos hace libres, pero primero nos hace miserables. En las relaciones edificadas sobre medias verdades o mentiras, la verdad puede ser en realidad el comienzo del fin. Una vez que empezamos a ser veraces, eso puede construir o destruir algunas de nuestras relaciones. Cuando comencé a ser sincera con Pete, experimentamos un nuevo nivel de conflicto en nuestras relaciones que ya no podíamos ignorar más. Habíamos estado atascados en nuestras diferencias, incapaces de encontrar una salida. Decir la verdad lo cambió todo. El conflicto con Pete, aunque al inicio fue difícil y doloroso, finalmente nos condujo a la intimidad marital que siempre había soñado. La mayoría de nosotros creemos que el conflicto es una señal de que algo anda mal, pero a menudo lo contrario es cierto. Puede indicar que todo está yendo bien. El conflicto es normal, importante y necesario cuando las relaciones íntimas entran en un nuevo ciclo de crecimiento y madurez. Hablar la verdad no nos asegura una relación bien recibida de parte de nuestros oyentes. La verdad dicha de forma irresponsable o con falta de respeto casi siempre produce un daño innecesario. Recuerden, el Señor vino lleno de gracia y verdad. Juan 1:17. Hablar la verdad con amor incluye elegir el tiempo indicado, emplear las palabras de forma respetuosa, responsabilizarte por tus propios sentimientos y pensamientos y hablar en primera persona. Uy, esos tips están para anotarlos. No nacemos con estas habilidades, sino que debemos aprenderlas y practicarlas. La práctica de decir la verdad. Una cosa es dejar de mentir y otra muy distinta es empezar a decir la verdad. Hacerlo con habilidad es una de las principales maneras en que reconocemos y respetamos la imagen de Dios en nosotros y los demás. Aprender a hablar la verdad resulta crucial para nuestra madurez espiritual. En la iglesia Nueva Vida animamos a las personas a practicar decir la verdad con respeto, sinceridad, de forma directa y clara. Respetuosamente, sea amable, no insultante, teniendo en cuenta los sentimientos de la otra persona. Por ejemplo, una respuesta irrespetuosa sería, esa idea apesta. Una respuesta respetuosa diciendo la verdad sería, esa idea es una idea interesante o estoy algo confundido por puntos suspensivos. Sinceramente, di lo que en verdad piensas o sientes. No mientas o evadas la verdad. Sin sinceridad sonaría como, no puedo ir a almorzar, tengo otros planes. Con sinceridad sería, prefiero no ir al almuerzo hoy porque quiero estar un tiempo a solas. Directamente, no te vayas por las ramas o hagas insinuaciones para evitar la verdad. No hagas declaraciones cuando en realidad estás haciendo una pregunta. Indirectamente sería, están exhibiendo una buena película en el cine, pero está lloviendo. Directamente, ¿te gustaría ir conmigo a ver una película aunque esté lloviendo? Claramente, dice, piensa antes de hablar para describir bien lo que quieres decir. Incluye detalles. Una idea sin claridad sería, quisiera que algunas veces
prepararas la cena con claridad. ¿Podrías preparar la cena con los martes y jueves y hacerte responsable de todos los ingredientes que precises? Bueno, dice, esto requiere reflexión y energía para responder con claridad, directamente, sinceramente y respetuosamente. Requiere reflexión y energía. Recuerda, probablemente lleves toda una vida de no hablar con respeto, llevas toda una vida de no hablar con sinceridad, determinación y claridad. Pocos de nosotros hemos podido observar el ejemplo en nuestras familias y culturas. Así que date tiempo y gracia para practicar esta nueva habilidad. Y por último, mentirle a Dios. Muchas personas en realidad le mienten a Dios cuando le cuentan solo lo que creen que Él quiere oír o lo que Él debería sentir. Yo era una de ellas. Considera lo absurdo de tal situación como si Dios no nos conociera mejor que todo que nosotros mismos. Después de empezar a ser sincera conmigo misma, al final me volví brutalmente franca con él. Había experimentado un conflicto interior por muchos años. Era una cristiana consagrada, pero aún así luchaba con pensamientos y sentimientos que no creía que fueran aceptables. La tristeza y el enojo, por ejemplo, me llenaban de culpa y vergüenza. Estos eran defectos que debían suprimirse y negarse una y otra vez. Una y otra vez le pedí a Dios, devuélveme la alegría de tu salvación, como está en el Salmo 51:12. Lamentablemente, no entendía cómo Dios podía estar hablándome a través del dolor en mi mundo interior. En contraste, los modelos bíblicos de espiritualidad genuina abrazan sus mundos internos y no mienten acerca de ellos. Los profetas Elías y Jonás le decían a Dios con toda sinceridad que preferían morir. Esto lo vemos en Primera de Reyes 19, 1 al 5 y en Jonás 4:8. Job oraba oraciones insolentes, maldiciendo el día de su nacimiento, luego de haber perdido a sus 10 hijos y su salud. Juan el Bautista, en una profunda lucha interior, le expresó abiertamente al Señor su confusión acerca de la verdad de que Jesús era el Mesías. Dios nos dice que no andemos con rodeos ni disimulos en nuestra relación con Él. Tenemos que enfrentar en la presencia de Dios todas nuestras discusiones y luchas, grandes o pequeñas, junto con todas las emociones que vienen aparejadas. Pensaba de modo erróneo que si no decía ciertas cosas en voz alta, no sería una realidad. Incluso para Dios, Él no sabría lo enojada, deprimida, avergonzada, desesperanzada o confundida que me sentía, como si ya no supiera todos mis pensamientos y sentimientos. Mientras más auténtica me mostraba conmigo misma, más crecía en el conocimiento de Dios. Las escrituras y la gracia se hicieron más vívidas de nuevas maneras. Mediante un compromiso valiente con la verdad, avanzamos mano a mano con Dios, experimentando su promesa de que la verdad nos hará libres. Acabemos con el fingimiento y recibamos un adelanto del cielo. No te equivoques en esto. Decidir dejar de mentir y comprometernos a decir la verdad al inicio se sentirá como la muerte, porque es algo que está muy arraigado en nosotros. Sin embargo, se trata de una muerte buena que a fin de cuentas lleva a la vida y la resurrección. Una vez que acabes con el fingimiento de la superficialidad y la bondad que caracteriza gran parte de nuestra cultura cristiana, experimentarás liberación y una vida en comunidad genuina que es en realidad un adelanto del reino de los cielos. Tus relaciones se volverán más auténticas, ya que no tienes nada que esconder, tus niveles de estrés y ansiedad disminuirán
Tu autoestima será más firme porque tu integridad no está quebrantada. La paz con Dios, contigo mismo y los demás inundarán tu vida. Cuando dejas de mentir, enciendes tu espiritualidad, estás quitando las capas falsas y despertando al verdadero yo que Dios ha plantado dentro de ti. Por la gracia de Dios serás la persona más libre de la tierra y no habrá vuelta atrás. 5 años después de la fiesta de dedicación de Faith, Pete y yo finalmente tuvimos esa conversación acerca de mi angustia y decepción. Como ya habíamos comenzado a practicar las habilidades para ser veraces en nuestra relación, pudimos mostrarnos respetuosos, sinceros, directos y claros. Yo lloré mientras derramé mi dolor. Él me escuchó. Ambos sabíamos que no podíamos repetir ese acontecimiento único. Dijimos todo lo que debíamos decir y nos abrazamos. Pete me pidió perdón. Al final pudimos darle un cierre sanador a un episodio triste de nuestra historia. Cuando dejamos de mentirnos a nosotros, a los demás y a Dios, comienza un gran despertar. Algunas partes de nosotros que antes estaban enterradas, tanto las buenas como las malas, ahora emergen. Surge una nueva pregunta. ¿A qué cosa debo morir y no estoy muriendo dentro de mí? Discernir entre lo bueno y lo pecaminoso es un gran tema y nos lleva al siguiente capítulo que trata acerca de dejar de morir a las cosas incorrectas. Bueno, y aquí terminamos entonces nuestro capítulo número 2. Deja de mentir. Uy, estuvo buenísimo. Muy, muy bueno. Me quedo con una cosa que es aprender a perderle el miedo a las confrontaciones. Yo, digamos que mucho tiempo en el matrimonio evité eso, muchos años, y aunque todavía sé que no lo he logrado al 100%, por como lo dice la palabra, uno a veces como dice el libro, no como que no, mejor no. Eso va a generar conflicto y uno calla su molestia, su inconformidad y a veces esa mentira que decía ahí, que es como que uno cree que lo está haciendo bien, pero lo que hace al final es acumular una molestia que sin duda va quedando ahí tal vez en el inconsciente o no sé dónde más, y después sucede otra cosa y pues es un lo ve ya más grande, pero porque está ahí sin resolver. Pero es como perderle, para aprender a decir la verdad, es perderle miedo a la confrontación. Como, no, como lo decía la lectura, de manera respetuosa, sincera, a veces también de manera prudente. A veces hay que esperar unos tiempos, unos momentos indicados para decirlo. Tal vez no es en el momento que uno lo siente, sino como nos aconsejan ahí pensarlo, pero sí hay que sacarlo. Y eso también en todos los escenarios. Tal vez en algunos a uno se nos facilita más el decir el no y confrontar, pero en otros escenarios, de pronto la familia, principalmente el núcleo familiar o la familia extendida, a mí personalmente me cuesta muchas veces con mis padres, algo que yo no estoy conforme y no sé cómo abordarlos, muchas veces en temas de la fe. Entonces, pero esto que están hablando, pues obviamente lo confronta a uno de que es realmente la verdad. Uno a veces se queda que la verdad es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y uno piensa que la verdad es como eso, como Cristo y su concepto de Cristo, pero la verdad es decir la verdad, o sea, es decir lo que uno siente, cómo lo siente, o sea, no callarlo y manejarlo, exponerlo y aprender a manejar la situación cuando uno dice la verdad. Porque a veces decimos nosotros, no, dígame la verdad que yo sé que soy incómoda, pero es mejor que me diga la verdad, pero uno al final no quiere escuchar esa verdad. Y pues bueno, muy confrontante, pero siempre cuando nos confronta y nos saca a la luz todo esto, pues yo creo que no hay nada más sino que agradecer a Dios la oportunidad de escuchar esto que nos hace crecer realmente. Eso era. Bendiciones. Gracias. Yo quería añadir algo chiquitico a lo que dijo Lina.
Eh, creo que voy a mandarles esa partecita en la que habla de cómo decir las cosas, porque a veces en realidad decimos mal las cosas, no porque necesariamente queramos decirlo de esa forma, a veces sí, pero a veces es en realidad porque culturalmente, familiarmente, no sé, socialmente, no aprendimos a decir las cosas de otra forma. ¿M? Y me pareció muy bonito cuando habla de decir las cosas con claridad, de decirlas con sinceridad. Se me perdió la hoja. De decirlas con sinceridad, de decirlas amablemente, ¿cierto? Directamente, Directamente y sí, claramente. respetuosamente, era respetuosamente, sinceramente, directamente y claramente. Y les voy a contar aquí una infidencia. Bueno, no una infidencia, es como un tip entre aquí familiar que tenemos internamente con mi esposo y con mis hijos. Y salió una frase y es que existen mil maneras de decir las cosas, pero mil, o sea, de verdad. Hay muchísimas formas en las que uno puede decir lo mismo pero, pero sin herir al otro, ¿cierto? Sin de pronto, pues hacerlo sentir mal, triste, sin ofender. Solamente cuesta un poquitico y es como decía Alina, a veces no reaccionar y decir las cosas de inmediato como estamos sintiéndolo de pronto en nuestro, no sé, nuestro disgusto o lo que sea, sino que hay cosas que a veces requieren un poquitico como de, bueno, voy a pensar un momentico a ver cómo le digo que no me gustó esto que me hizo, o voy a pensar un momentico cómo le digo que no quiero participar de eso, que no quiero ir, que estoy cansada, que simplemente me siento mal, que necesito tiempo para mí, etcétera, etcétera, etcétera. A veces requiere un poquito de tiempo y uno, bueno, como darle vuelticas al asunto, apartarse, pedirle como dirección al Señor. Y hay mil maneras de decir las cosas y existe, pues aquí lo vemos y nos da como esta pauta de buscar entonces esas palabras que sean respetuosas, que sean sinceras, que sean directas y que le expresen claramente a la persona lo que uno está pensando. A veces es difícil que lo entiendan a uno al 100%, pero pues si está de nuestra parte ser lo más claros, respetuosos, sinceros y directos, pues está bien, ¿cierto? Entonces era eso. Ahí les comparto nuestra frase célebre es, hay mil maneras de decir las cosas. Cuando, cuando estamos aquí así como que algo se nos está saliendo de control, esa es como la respuesta, o la que me da mi esposo a mí cuando yo he sido un poco desatinada, o la que yo le doy a él, o aún con mis hijos. Nos decimos esa frase, hay mil maneras de decir las cosas, escojamos la más amable, escojamos la mejor, ¿cierto? Para no, pues para no agrandar, a veces uno termina agrandando más los problemas de lo que deberían ser por no hablar con respeto, por no hablar con claridad, por no ser sinceros con lo que estamos sintiendo, ¿no? Bueno, si alguno más quiere decir algo más. Yo. Y eso también nos enseña, Cata, pues que pueda que uno a veces diga las cosas bien, pero las otras personas, pues yo tengo cerca de mí personas que no las dicen bien, pero andando en el camino de Dios, digamos que esto, como estas lecturas, como a, como a ser asertivos al contestar, ¿sí me hago entender? A mí me costaba mucho con mi hermano. Entonces él yo creo que la cambiaba porque él decía las cosas de una manera que yo no las soportaba, porque las decía feo y con todo el mundo. Entonces, de una vez yo le contestaba, pero leyendo la palabra y escuchando la voz de Dios, como que he sabido ser más asertiva, yo prefiero como respirar y le digo al Señor. Y como no, como retirarme, no hablar. Pero eso pasa ahora. Sí, de pronto, si uno no quiere como echarle leña al fuego, mejor retirarse, ¿sí? Si sabe que no va a decir bien las cosas.
porque pues yo era muy eufórica, o sea, yo me, me prendía con lo que él me dijera. Entonces yo sí siento que, que el escuchar la voz de Dios ayuda mucho. Y en este caso, eh, yo me vi, digamos, yo no soy como la señora, pues ella decía que se callaba, sino al contrario. Entonces el escuchar, vuelvo y digo, el escuchar la voz de Dios ayuda de una manera impresionante como a calmar las aguas. Eso. Amén, Carito. Sí, Dios nos va dando la sabiduría para, para callar a veces cuando debemos, pero igual siempre es bueno si, o sea, también creo que el libro habla en parte de eso y es que hay momentos en los que tú sí debes callar, por ejemplo, si se está haciendo alguna injusticia contra ti, pues igual tú tampoco te vas a quedar como, si hay necesidad de hablarlo, pues tú esperas, eres prudente, le pides dirección al Señor y vas y hablas en el momento que Dios ya te haya dado como la sabiduría y la respuesta para hacerlo. Bueno, Lauris, dale. No, solo quería hacer referencia a parte del libro que leíste que decía que le tomó 5 años en desahogarse con su esposo y que en el momento en que ella expresó que se sentía mal, como que alivianó la cosa, pero realmente estaba llena no lo dice el libro, pero lo da a entender, de amargura. Entonces, pienso que muchas veces y habla también de cómo nuestras relaciones son muy malsanas. Y yo pensaba hoy precisamente en cómo nos acostumbramos a tener muy, muy malas relaciones y de callar, eh, de pensar que de repente eh, Dios, digamos que en su misericordia puede hacer muchas cosas, sí, pero hay cosas que nos toca a nosotros en la buena comunicación, en la cotidianidad, llevar a esa libertad y no es fácil. Es un tema de perder el miedo, de tener esa identidad en Cristo, de volverlo un hábito, y es un camino para valientes. Pues, o sea, en verdad esto es algo complejo, ¿cierto? Por lo que decía Laura, se vuelve algo como tan natural, como que es tan propio de nosotras. O bueno, yo lo digo por mí, porque yo también caigo mucho en eso. Cuando yo escuchaba esta parte, pues me sentía muy redargüida porque pues en verdad es como el Señor también viniendo a quitar esa venda y a dejarle ver a uno que está cayendo en eso, ¿sí? Y uno a veces tiende a disfrazarlo como ya lo decía, pues entre menos ponga problema, más espiritual soy y más buena persona soy, ¿no? Entonces no es que la persona buena nunca le dice no a alguien, nunca le dice la verdad a alguien. Entonces, pues creo pues, que Dios es bueno porque lo deja a uno ver todo eso, pues para pedir uno primeramente perdón y que Dios y el Espíritu Santo le ayude a uno a ser verdadero, verdadero en todo sentido y hablarlo bien asertivamente, comunicarlo bien. Porque sí, eso es algo a veces que nos gana, por ejemplo, a mí me gana muchísimo. A mí me pasa también con mi mamá. Yo siento que con ella siempre voy a perder. O sea, si yo me pongo de pronto a defender mi verdad, voy a perder con ella. Entonces, claro, es como yo mejor evito, yo mejor callo, yo mejor no digo nada, yo mejor hago el quite por aquí y de una manera, pero no sinceramente. Entonces, es algo que Dios debe trabajar en nosotros porque lo veía en Instagram, en un reel que yo decía, es verdad, a veces todas esas cosas también me apuntan a nuestro ego, cómo defendemos nuestro ego, porque a la final es como esa protección que nosotros
nos ponemos como que nos blindamos, entonces, eh, pues para no perder, para no sentirme mal, para no caerle mal a la persona, pues todo eso es un ego de nosotros, o sea, ese orgullito que hay ahí por ahí, en no quedar mal con la persona, que no vayan a decir de nosotros, uy, qué mala persona es. Entonces todo eso viene siendo en realidad es ese ego que está impregnado en nosotros y por eso es de esa manera que actuamos de esa manera. Entonces, mira que todo se enlaza y es de verdad que Dios gobierne nuestras vidas todo el tiempo, gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones también, y podamos ser verdaderos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por estos espacios que tú suscitas, Señor, porque tu palabra dice que tú inclinas el corazón del hombre a tu voluntad, Dios. Y agradecemos por poner, Señor, el querer, por el hacer para este espacio, Señor. Desde quien lidera hasta quien participa, Padre, te doy gracias, Señor, porque todo esto nos ayuda para bien, para codificarnos, Señor, para seguir creciendo y madurando en ti, Señor. No hay sino palabras de gratitud en esta noche para ti, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú mires lo profundo de nuestro ser en esta noche, Señor, y atiendas a todos esos sentimientos, pensamientos que tal vez muchas veces hemos guardado delante de ti, Padre, que tú hoy los atiendas, Señor, porque sé que hay convicciones en las que hoy oímos, Señor, que queremos despojarnos de todo y ser sinceras y auténticas contigo, Señor. Por eso recibe hoy, Señor, toda carga, petición, confrontación, necesidad que haya en el corazón de cada una de nosotras, Señor, y acude hoy, Señor, conforme a la necesidad que en lo profundo de nosotros hay, Señor, para restaurar, reparar, para avanzar en esa búsqueda, Señor, de esa identidad única en cada una de nosotras y principalmente porque cuando entendemos nuestra identidad, Señor, simplemente sabemos, Señor, cómo operar en el llamado, en el propósito, en la función de miembro del cuerpo de Cristo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, danos un descanso reparador, Padre, danos un descanso, Señor Jesús, en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén.